Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más venimos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Bien, en esta hora, en este día domingo, primer día de la semana, venimos con una meditación, quizás para que nosotros comprendamos cuál sería la evidencia de una vida transformada en nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a hablar del nuevo nacimiento que cada uno de nosotros adquiere después de haber confesado de que Jesús es nuestro Salvador personal, después de haber reconocido que la vida eterna la podemos encontrar a través de Él. ¿Por qué? Ese fue el motivo o el propósito con el cual nuestro Padre Celestial envía a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo, primero, conociera el amor de Dios. Segundo, que nosotros nos arrepintamos, que reconozcamos que somos pecadores y al mismo tiempo reconocer que ninguna religión nos puede cambiar. Solamente el poder de Cristo, solamente el poder del Evangelio, el poder de la palabra, siempre y cuando que nosotros le demos oportunidad en nuestras vidas y en nuestros corazones al Espíritu Santo que pueda obrar en nuestras vidas. Por eso, hablar de lo que es un nuevo nacimiento, esto tiene muchas implicaciones. Y ahora vamos a ver algunas, porque en realidad en la Biblia encontramos muchas cosas que nos separan del Señor. Muchas cosas que nosotros quizás practicamos o estamos haciendo en este momento, en el cual pues el Señor nos agrada, pero nosotros no nos damos cuenta. Entonces hoy, a través de la palabra, vamos a buscar algunos pasajes más, aparte de lo que está en esta carta, para que nos demos cuenta cuáles son las cosas que en verdad a nosotros muchas veces nos pueden separar del amor de Cristo. Así que vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, vamos a leer la palabra, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En la otra versión dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Ya Dios nuestro Padre ya no toma en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros, nos das la oportunidad cada día para que abramos nuestros ojos, nos presentemos delante de tu presencia. Señor, que te pidamos perdón por cada una de nuestras faltas, por nuestros pecados que a veces cometemos y especialmente pues en mi vida, que seas tú por favor perdonándome, Señor, y dándome oportunidad de seguir creciendo espiritual cada día que pasa en mi vida. Siempre y cuando, Señor, que tome en cuenta tu palabra, que tome en cuenta la dirección del Espíritu Santo y que seas tú, por favor, el que gobierne mi mente, mi vida, mi corazón y todo, Señor, todo mi interior como también exterior para no seguir cometiendo errores. Así que desde ya, Señor, me deposito en el hueco de tu mano y que seas tú, por favor, el que obres en mi mente y en mi corazón. Igualmente, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de nuestras familias que representamos donde quiera que se encuentre, dentro o fuera de nuestro país El Salvador, que los guardes, que los protejas, que los bendigas y que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros familiares enfermos, especialmente por la salud de nuestros padres, te clamo, y asimismo, Señor, por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren y están pasando por alguna adversidad, que seas tú, por favor, el que les ayudes a salir de esa situación. Papito lindo, gracias te doy, quédese con nosotros a través del poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial, amén
y amén. Bien, como decía, estaremos hablando al respecto de un nuevo nacimiento que cada uno de nosotros puede adquirir. Y ya que leímos, bueno, podríamos también decir de que Pablo escribe esta carta a los Corintios para defender primeramente su ministerio y mostrar el poder que tiene el Evangelio. O sea, porque la palabra de Dios tiene poder. Y el poder del Evangelio es el que transforma vidas. Es en un mundo lleno de religiosidad sin cambio real. Acuérdense que nosotros vivimos en un mundo religioso en donde la religión no puede transformar a nadie, sino que es solamente un decir, pertenecer o conocer o hablar de Cristo, pero solamente de labios. O sea, vivir una vida sin ser transformada. Eso es lo que encontraba, lo que Pablo nos dice, que la religión no transforma, la religión no cambia, sino que únicamente el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, el poder de la palabra es la que nos puede cambiar. Así que por esta situación Pablo presenta una verdad gloriosa. Estar en Cristo produce una transformación visible, interna y permanente. O sea, de que cuando tú y yo hemos venido a los pies de Cristo, cuando tú y yo hemos reconocido que Jesús es nuestro único Salvador personal y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que solamente Él, pues cada uno de nosotros podemos ir adquiriendo o dando evidencias de una transformación, de una nueva vida. ¿Por qué? Porque, como decía, que la transformación muchas veces es visible con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser, y algo pues que comienza ¿de dónde? Del interior. Por eso decía que esta transformación que el Señor nos da a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo, al creer en Él como nuestro Salvador personal, es algo que permanece para siempre. Porque en este momento posiblemente muchos estemos profesando fe, que yo creo en Jesús, que yo sé que Él es mi Salvador, que yo por Él vivo, en fin, cuántas cosas podemos hablar al respecto queriendo profesarse, creyendo o queriendo profesar que tenemos una fe en nuestro Señor Jesucristo, pero en realidad muy pocos podíamos estar reflejando que la vida que nuestro Señor Jesucristo, o sea, una vida íntegra dentro de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos podemos decir, yo soy hijo de Dios, yo soy evangélico, yo creo en Él, Él es mi Salvador, pero muchas veces esa vida no se refleja en nuestra manera de ser. Es por eso que Pablo prácticamente pues está diciendo aquí, ¿verdad?, que cuando somos una nueva criatura debe de haber una transformación. Entonces por eso dice, Pablo muestra en esta carta las evidencias reales de una vida transformada. O sea que no basta decir que yo soy evangélico, no basta decir que yo soy un creyente, no basta decir que yo pues reconozco, ¿verdad?, que Jesús es mi Salvador personal. O sea, tengo que demostrarlo. Hay algo que nosotros tenemos que demostrar en cuanto a ese nuevo cambio de vida. Ahora bien, como decía, vamos a hablar de esta carta, de este capítulo 5 en los Corintios, y vamos a ver lo que nos presentan ahora los primeros versículos que vamos a leer adicionalmente. Y vamos a comenzar con el capítulo 14 y el 15, siempre de la misma carta, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice el versículo 14. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida eterna. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que reconocer el amor, o reflejar, más bien dicho, el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo, porque por medio del amor, nuestro Padre envía a su Hijo, y Cristo, por amor a nosotros, Él muere, carga con nuestros pecados, y ahora pues
que Él murió y reconocemos su sacrificio, entonces nosotros debemos de, aparte de ser agradecidos, mostrar que verdaderamente estamos creyendo y caminando por la dirección de la palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando dice el amor de Cristo domina nuestras vidas, pero si el amor de Cristo no está dominando nuestras vidas, entonces nuestras actuaciones van a ser totalmente diferentes. Nos vamos a ofender unos a otros, nos vamos a criticar, nos vamos a señalar qué cosas no podemos decir en contra de otro hermano. Pues muchas cosas. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo no está reflejando nuestra vida, no se está reflejando en nuestra vida. Entonces, y podríamos decir, ¿verdad?, que debe de haber un cambio. ¿Por qué? Porque antes vivíamos nosotros y ahora vivimos ¿para qué? O sea, antes vivíamos según nuestro entendimiento, según nuestra creencia, según nuestra voluntad. Pero ahora que ya reconocimos a Cristo, que ya venimos a sus pies, entonces ahora debemos de vivir ¿para qué? ¿Para quién? Para aquel que murió en la cruz y resucitó. O sea, primero muere en la cruz y luego resucita para darnos oportunidad ¿de qué? De vida eterna. Entonces, si permitimos que el amor de Cristo se refleje en nuestras vidas, entonces ya no vamos a vivir para nosotros mismos, sino, o sea, vivir para nosotros mismos es hacer nuestra propia voluntad. Pero si ya venimos a los pies de Cristo y le reconocemos como Salvador personal, entonces ahora vamos a vivir bajo la dirección de Él. Por eso, es decir, vivimos por Cristo, porque obedecemos su palabra, seguimos sus mandamientos, y eso pues nos lleva ¿a qué? A que tú y yo demos muestra de un nuevo nacimiento, de que somos una nueva creación. Pero mientras tanto, eso está lejos de que la podamos alcanzar. Por eso la importancia que todos y cada uno de nosotros debemos de someternos ¿qué? A la palabra y a la dirección del poder del Espíritu Santo. Porque el creyente transformado no sirve por obligación, sino por amor de aquel que vino a morir por nosotros en esa cruz, aquel que derramó su sangre, aquel que pagó por nuestros pecados. Entonces, allí es donde nosotros ya no lo hacemos por obligación, o solo para que nos vean, o solo para que digan, sí, este es evangélico, sí, este es predicador, sí, este es pastor, sí, que este tiene un ministerio. No, es que todas esas cosas muchas veces se vuelven muy fáciles de hacer, pero en la práctica del Evangelio, en la práctica de la palabra, ahí es donde encontramos muchas veces diferencia o discrepancia entre lo que hacemos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Ahí es donde nosotros podemos decir que si alguien de verdad está sirviendo al Señor, no lo sirve solo para que lo vea, o no sirve solo para que lo vea el hombre, sino que sirve por el agradecimiento que cada uno de nosotros debemos de reconocer, porque Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ahora nos podíamos quizás estar preguntando o hacernos alguna pregunta: si mis decisiones nacen del amor que yo le tengo a Cristo, o nacen por mi propio interés. Algo bien importante: si yo estoy tratando, ¿verdad? Porque no lo hago a un 100% como debería de ser, pero que si yo estoy tratando de vivir mi vida, si yo estoy tratando de compartir el Evangelio, si yo estoy tratando de poder ayudar a los demás, entonces, ¿por qué lo hago? ¿Para que me vean? ¿O porque de verdad estoy agradecido con Cristo? Entonces, todas esas cosas muchas veces nosotros tenemos en alguna medida, muchos de nosotros tenemos que examinarnos el por qué estoy haciendo lo que hago para presentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo hago por orgullo? A veces lo hacemos también por arrogancia, porque a veces nos presentamos tan arrogantes, ¿verdad?, que queremos decirle a la gente: bueno, es que usted
tiene que creer en esto, usted tiene que creer en lo que yo digo, usted tiene que creer en lo que yo pienso. No, es que debemos de seguir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Por eso, como dije, que la primera evidencia del cambio de un creyente es un corazón movido por el amor de Cristo, ¿verdad? Porque esto pues da respuesta a la primera pregunta que hacíamos. ¿Mis decisiones nacen del amor de Cristo o por mi interés propio? Entonces, la primera evidencia que nosotros debemos de presentar en este versículo es que ahora, que la primera evidencia del cambio es un corazón movido por el amor de Cristo. O sea, que ya no hago las cosas por mi propio interés, por mi propia sabiduría, por mi propio intelecto, ni solo para que digan que yo soy un predicador, o que soy un pastor, o que soy un líder de ministerio, o bueno, todo lo que hacemos, ya sea desde los que cantan, tocan instrumentos, aquellos que hacen sus servicios en diferentes ministerios dentro de una iglesia. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por amor a Cristo? ¿O solo porque diga el líder, verdad? Este es buen servidor porque no falta todos los días domingos o los días de culto, siempre está aquí sirviendo. Bueno, tantas cosas se pueden hablar al respecto. Ahora bien, habiendo hablado ya de estos dos versículos, ahora podemos entender también que una nueva manera de ver las cosas. Ahora nosotros ya podemos tener una nueva manera de cómo ver las cosas espirituales, de cómo ver las cosas religiosas y cómo ver cómo estoy caminando yo en el Señor. ¿Lo estoy haciendo con agradecimiento a Cristo o lo estoy haciendo como que así yo? ¿Por qué? Porque en el versículo 16, siempre 2 de Corintios 5:16 dice la palabra: a partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándonos así. O sea, en otras palabras, que ahora nosotros dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, ya no voy a ver sus defectos, ya no voy a ver sus, por decirlo así, sus desviaciones. Ya no lo voy a criticar, sino al contrario. Si él me da la oportunidad, entonces es mejor de aconsejarlo. ¿A través de qué? Mire, nosotros no debemos de aconsejar a las personas muchas veces por nuestro propio conocimiento o por nuestra propia experiencia. No, tenemos que tratar la manera de aconsejarlo a través de lo que la palabra dice. Porque cuando yo quiero aconsejarlo de acuerdo a mi experiencia, entonces yo quiero imponer algo que lo hagan como yo lo hice. Pero recuérdese que para todo esto, si bien es cierto que la palabra es algo que tenemos que ir repitiendo siempre, sin embargo nuestra experiencia muchas veces son diferentes entre uno y otro. Por esta razón es que ahora, como dice aquí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya no le vamos a decir que este hermano es chambroso, que este hermano es mentiroso, que este hermano es aquí, que este hermano es allá. Bueno, y ya vamos a ver algún versículo que nos habla cuáles son las evidencias de un hijo de Dios que de verdad se ha entregado en las manos de él y que está siendo gobernado por su palabra. Otro momento lo vamos a leer. Por eso la importancia que antes, mi hermano, tú y yo juzgábamos por apariencia, raza o posición. Ahora vemos que todos como almas por las que Cristo murió. O sea, que cuando nosotros en aquel momento estábamos señalando, juzgando por las apariencias o por su raza o por su posición, ya sea económica, social, pobre, menos pobre, rico, en fin, ahora ya no los vamos a ver así, sino que ahora los vamos a ver como que todas estas almas tienen una oportunidad para Cristo. Que todos aquellos que ahora, y nos vamos a incluir, que todos aquellos que ahora hemos cometido grandes errores, hemos cometido
grandes situaciones en las cuales pues han habido hasta pleito, ¿verdad? Por criticar, por señalar, por abrir nuestra boca de más. Entonces, ahora nosotros tenemos que verlo, que todos necesitamos de Cristo, que nosotros necesitamos de la salvación de Él, y que cada día, por eso, cuando hay unidad, mire, esa es la importancia, que cuando hay unidad, nos reunimos y hablamos, en vez de hablar de las personas, en vez de hablar de aquellas situaciones que afectan quizás un ministerio, pero que no ayuda directamente a lo espiritual, entonces debemos de dejar esas cosas. Ya no criticar, ya no señalar, ya no estar comentando, mira, viste lo que hizo aquel, viste lo que dijo aquel, viste lo que anda haciendo, o cómo piensa, cómo actúa, cómo habla. No, ya no. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos unirnos en un mismo sentir espiritual. ¿Para qué? Para ayudar a aquel que aún pues ve las cosas de una manera quizás hasta religiosa, pero hacérselo ver a través de la palabra, no imponiéndosela, sino primeramente pues venir en oración, orar por esa persona, presentárselo al Señor y decirle: Señor, dame palabra sabia. Y encontrar la palabra sabia está en la Biblia. Entonces, por esa razón es que nosotros también podríamos ayudar. En vez de criticarlo, mejor ayudémonos unos a otros a que todos podamos alcanzar algún nivel de espiritual que necesitamos, porque la verdad, todos necesitamos crecer espiritualmente a través de la palabra, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso yo siempre lo he dicho y lo repito, de que la única manera de crecer espiritualmente es a través de la palabra. No hay otra manera de hacer. Aunque se puedan estar haciendo cosas dentro de un ministerio, dentro de una iglesia, ¿verdad? Para decir con esto que vamos solo a orar, que vamos solo a contar, que vamos a estar en ayuno, que vamos a estar en oración, que vamos a estar en vigilia. En fin, todo eso es parte. Pero si a la palabra no se le está dando la oportunidad adecuada para que el hombre crezca espiritualmente, podemos hacer todas esas cosas y no se va a ver ningún resultado en el hermano. ¿Por qué? Porque al hermano le estamos diciendo otra cosa de lo que dice la Biblia, y esa es la razón por la cual el crecimiento espiritual no aumenta. Por eso la importancia. Y como estamos hablando de la transformación, vamos a decir que la transformación espiritual cambia nuestra visión del prójimo, porque cuando yo permito que la palabra, cuando yo permito que el Espíritu Santo, cuando yo permito que mi Señor actúe en mi vida, gobierne en mi corazón, gobierne en mi interior, entonces yo, por decir un ejemplo, ¿verdad?, que cuando nosotros crezcamos espiritualmente, primeramente que los demás, entonces es cuando nosotros ya no vamos a ver los defectos de aquel, ya no vamos a ver los defectos. Entonces, porque como dice la palabra, ¿verdad?, que muchos de nosotros nos volvemos expertos en querer sacar la paja del hermano, la paja del prójimo, la paja de aquel que está cometiendo el pecado o está cometiendo el error, pero no nos vemos nosotros mismos. Entonces, por eso es que ahora dice pues que nuestra visión para el prójimo cambia cuando nosotros nos sometemos a la palabra y a la dirección del poder del Espíritu Santo. No hay otra manera, sino que solamente así. Entonces podríamos decir que una vida transformada deja atrás el prejuicio y el orgullo y aprende a amar y a servir a todos sin distinción. O sea, algo bien importante, que cuando tú y yo ya venimos a los pies de Cristo, que cuando tú y yo ya comenzamos a tener un crecimiento, entonces ya no vamos a ver así, ¿verdad?, como para señalar, ese es el prejuicio, para señalar, para criticar o para decir que este no hace lo que yo digo. Entonces, por eso dice que ya no lo vamos a hacer, porque cuando nosotros decimos eso, que ¿verdad?, entonces lo estamos haciendo de una manera arrogante, de una manera orgullosa. ¿Por qué? Porque queremos que aquellos nos imiten a nosotros y no imitar a Cristo. Porque muchos, a la verdad, queremos que nos imiten a nosotros. Pero se nos olvida que nosotros somos imitadores ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, por eso que tenemos que aprender a amar y a servir a todos sin distinción. Y cuando digo sin distinción, es porque no porque aquel viene bien vestido, bien peinado, bien perfumado, a este lo voy a poner aparte, a este le voy a dar un lugar especial. Y viene aquel que viene con su ropita humilde, quizás a veces pues de una manera sencilla, pues, y decimos, no, este lo voy a poner al otro lado. Acuérdese que si Cristo no hizo acepción de nosotros, nosotros ¿por qué tenemos que estar haciendo acepción de los demás en este momento? Porque muchos así actuamos, y eso no es una evidencia de un nuevo nacimiento. Cuando nosotros hacemos excepción de personas, ¿sabe? Eso es muestra de que aún nos hace falta para ser un verdadero hijo de Dios, para ser un buen hermano. Nos hace falta todavía ser humilde, porque cuando hacemos las cosas por arrogancia no demostramos humildad. Así que por eso podríamos decir, ¿verdad?, de que las evidencias de alguien que ha sido transformado por la palabra es que ahora, de ahora en adelante, ya no vamos a juzgar a nadie por su apariencia, por su color, por su posición, sino que ahora vemos a todos como almas necesitadas por las cuales nuestro Señor Jesucristo murió. Esa podría ser otra de las evidencias que de las cuales estamos hablando, para decir que tenemos un nuevo nacimiento, porque como dice el versículo, ¿va?, ahora pues somos nuevas criaturas en el versículo 5:17, porque dice, ¿verdad?, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios nuestro Padre ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Cuando nosotros comenzamos a dar esa muestra de que sí somos nueva criatura, nueva creación, que ahora, porque una nueva creación es aquella que ya no está dependiendo de la creación de la creación humana, sino que ahora estamos entendiendo que hemos sido renacidos en nuestro Señor Jesucristo. Adquirimos esa nueva creación. O sea, porque el Señor lo hace a través de ¿qué? A través del Espíritu Santo, a través de su sacrificio. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que Cristo no hace un arreglo en nuestras vidas, no, sino que Él hace una nueva creación, o sea, una transformación diferente. ¿Por qué? Porque ya no vamos a actuar como actuábamos en el mundo, como actuábamos sin Cristo en nuestras vidas, como actuábamos por nuestras propias decisiones, sino que ahora, cuando ya le hemos permitido al Señor que gobierne en nuestras vidas, que Él sea que dirija nuestra manera de ser, incluso que dirija también nuestra familia, entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros ya estamos dando una evidencia que somos una nueva creación. ¿Por qué? Porque la transformación no es algo, ¿verdad?, vamos a decirlo así, usar el término cosmético. O sea, vamos a suponer, yo tengo el pelo blanco y decido pintármelo porque no quiero que se me vean las canas. Eso es algo cosmético. Yo tengo ya muchas arrugas, ¿verdad? Entonces voy a usar cremas y todo, maquillaje, para que ya no se me vea que tengo arrugas. O sea, que yo quiero presentar una apariencia de una persona joven. Y aunque ya tenga 70, 80, 90 y quizás llegando a los 100 años, ¿va?, pero a veces el hombre quiere vivir una apariencia. Y digo hombre, cuando digo hombre me refiero también a la mujer. La mujer que se pinta el pelo, la mujer que se pone pues a veces exceso de maquillaje para verse mejor, para que no se vean las arrugas. O digamos, como dice la Biblia, ¿verdad?, que a veces nosotros nos vestimos aún hasta con las mejores galas para decir que vamos a presentar de una manera diferente, cuando la Biblia nos dice que debemos de vestirnos de una manera pues más pudorosa,
y tal vez no sencilla, pero no hacer una pompa de lo que nosotros nos ponemos. Entonces, por eso dice que una transformación no es un maquillaje externo, sino que es algo que viene del interior. Porque cuando viene del interior, allí es cuando yo comienzo a sentir aquel deseo de hacer las cosas de una manera diferente. Así que no es cosmética, sino que es una transformación espiritual. Y cuando esa transformación es espiritual, ¿sabe qué? El viejo yo lo dejo, el viejo yo lo aparto, el viejo yo lo aparto, lo hago morir, o sea, mi carne. Porque el viejo yo muere y nace una nueva vida guiada por el poder del Espíritu Santo y de la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Entonces, vamos a decir que esa es una muestra, esa es una evidencia de que tú y yo, mi querido hermano, ya vivimos una vida guiada por el poder del Espíritu Santo, que ahora ya no importa tanto nuestra apariencia, sino las cosas que salen de mi corazón a través de mis labios. Porque lo que yo pienso, lo que yo haga, lo que yo diga, cómo actúe o las decisiones que tomo, muchas veces no son las decisiones que el Señor quiere que tome, sino que estoy tomando las propias mías. Por esa razón es que puedo decir, ¿verdad?, que la transformación es cuando es espiritual, el viejo yo muere, la carne muere, y por lo tanto nace una nueva vida guiada por el poder del Espíritu Santo. Así que vamos a decir que el verdadero creyente no solo dice yo soy cristiano, no solo dice yo soy hijo de Dios, sino que tiene que vivir como una nueva criatura, como una nueva creación en el Señor. Porque como decía, porque eso indica que nosotros vamos a dejar nuestros viejos hábitos. Ya no vamos a ser igual. Ahora tenemos que ser diferentes. Y por eso la importancia que cuando yo digo que soy hijo de Dios, bueno, o que soy evangélico, ¿verdad?, no tengo que decirlo solo para que me oigan. No, es que tengo que decirlo para que me vean si de verdad estoy actuando como lo que estoy diciendo. Si yo soy un hijo de Dios, si yo soy una nueva creación, si yo he recibido a Cristo como mi Salvador personal, entonces toda mi vida que estuvo dentro del deseo de la carne, eso tiene que desaparecer. Y cuando eso desaparezca, entonces ahí verdaderamente voy a estar diciendo a los demás, no con mi boca, sino con mis actuaciones, con mi manera de ser, con mi comportamiento, con la manera de caminar mi vida, voy a demostrar que el Señor sí está haciendo una obra perfecta en mí. Y cuando digo perfecta, no es porque yo voy a ser perfecto, no. La obra perfecta es obedecer el mandamiento de Cristo, no practicar aquellas cosas. Y por eso decía que un hombre, cuando ya deja morir la carne, y por eso quería leerles en Gálatas capítulo 5, versículos, bueno, Gálatas capítulo 5, versículos del 19 en adelante, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga bien, adulterio, fornicación, inmundicia. La inmundicia es cuando se le da rienda suelta a todos nuestros instintos o deseos pecaminosos, deseos vergonzosos, y es donde el hombre está cometiendo ese tipo de errores, a tal grado pues que no le importa, ¿verdad?, que lo critiquen, no le importa que digan, porque las leyes se han prestado también para eso, para decir de que ahora cada uno de nosotros podemos vivir secularmente, ¿verdad?, nuestras vidas como nosotros querramos, y que nadie tiene que criticarnos, porque si nos critican hasta los podemos meter a la cárcel. Eso es lo que la ley enseña. Pero por eso dije yo, la inmundicia, lo que aparece en Romanos capítulo 8 versículo 1, Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante. Hombre con hombre, mujer con mujer, y todas esas cosas que dice ahí, no tomaron en cuenta a Dios, sino que comenzaron a adorar ídolos, a adorar ídolos
en forma de imágenes y creyendo y diciendo, ese es mi Dios. Entonces, todo eso, como dije, lo dice la palabra, todo eso está dentro de la inmundicia. Entonces, y luego dice, inmundicia, lascivia, dar a hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Y no me importa qué, o sea, no me importa que me critiquen. Lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hablar lo que la Biblia no nos enseña, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, ya los había amonestado como antes. ¿Por qué? Dice, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, vean las consecuencias de no ser una nueva criatura en el Señor. Por eso, en la otra versión, también dice al respecto del versículo 19 en adelante: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Mire qué bonito dice esta palabra. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Son infieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, o sea, hombre con hombre, mujer con mujer, esas son las relaciones prohibidas, e incluso hasta con animales. Prohibidas. Muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean aquellos que practican la brujería, ¿verdad? Y que son idólatras y todo lo demás, hasta cierto punto odian al evangélico, odian a aquel que dice, esto no es una práctica que al Señor le agrada. Lo odian. ¿Por qué? Por decir la verdad. Porque muchas veces por eso nos acarreamos el odio, porque estamos hablando la verdad de la palabra. Entonces dice que adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos a otros, son celosos y se enojan por todo. Aquellos que defienden una religión muchas veces son celosos porque dicen, no, es que eso no es cierto, no, es que eso no se puede decir así, no, es que, o sea, que muchas veces nosotros queremos hacer una mezcolanza de todas las cosas, y eso es lo que muchas veces a muchos no les agrada cuando se les dice la verdad, cuando se está hablando lo que la palabra dice, porque aquí yo estoy leyendo lo que la Biblia dice, no estoy hablando de mi propio pensamiento, sino las cosas que nosotros muchas veces practicamos, y esas cosas no nos van a dejar heredar la salvación eterna. O sea, pelean con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Entonces, aquí claramente también en esta parte encontramos de que al practicar, si nosotros decimos que somos evangélicos, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, si nosotros decimos que ya le pertenecemos a Él, entonces, ¿por qué vamos a estar haciendo esta clase de práctica? Porque esta clase de práctica claramente lo dice la palabra, como lo dice también en la Valera, que no heredarán el reino de los cielos, lo que dice, ¿verdad? En el 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios en el 21, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo había hecho antes, lo había dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el reino de los cielos. Así que, mis queridos hermanos, aquí tenemos una buena evidencia para poder decir que yo ahora he sido transformado, que ahora que ya no practico estas cosas, entonces estoy dando evidencia de que sí he adquirido un nuevo nacimiento, no por la carne, sino por lo espiritual. Ahora, podemos entender algo bien importante. Tenemos que entender algo importante, que después
de haber reconocido de que Jesús es mi único Salvador personal, de que Jesús murió en la cruz del Calvario para darme una nueva oportunidad para vida eterna, entonces ahora vamos a decir que ahora tenemos una nueva misión. Y esa nueva misión nos lleva a ¿qué? Ya se lo explico. Esta nueva misión nos lleva a que tú y yo, mi querido hermano, dice una nueva misión, ¿de qué? De ser embajadores de Cristo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra, cuando nosotros hablamos con otra persona del Evangelio, cuando le hablamos a otra persona de la salvación, cuando le hablamos a otra persona que tenemos que arrepentirnos, ¿sabe? Somos embajadores de Cristo. Porque, ¿por qué? Eso lo vemos en los versículos 18 y 19. Versículo 18 y 19. Dice en la Valera, dice, bueno, voy a leer el 17 y sigo con el 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de nuestro Padre Celestial, quien nos reconcilió en el ministerio de la reconciliación. Y dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de nuestro Señor Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, y os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con el Padre. Entonces, lo que estamos viendo aquí, vamos a leerlo en la otra versión, dice, bueno, vamos a leer ya del 18 en adelante, dice, Nueva Vida, y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser que sus amigos, y nos ha encargado, el Señor, aquí dice, nos ha encargado a todos y cada uno de nosotros, que ahora hemos creído en Él, dice, nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todo. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos, hagan las paces con nuestro Padre Celestial. Entonces, según la Valera, nosotros somos embajadores. Según la otra versión, pues nosotros somos enviados ¿a qué? A predicar. O sea, en otras palabras, vamos a decir, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue enviado. O sea, cada uno de nosotros debemos de dar muestra que somos enviados de Cristo para presentar el Evangelio. No para criticar, no para señalar, no para confundir. No, es que cada uno de nosotros debemos de aprender que a través de la palabra nosotros podemos alcanzar el nivel espiritual que necesitamos. Y como decía, que las evidencias de que nosotros ya somos hijos de Dios y que no practicamos el pecado, que ya no estamos viendo a las personas según sus actuaciones, sino que ahora lo estamos viendo como un necesitado que necesita ayuda. ¿Ayuda para qué? Para cambiar su manera de vivir, para cambiar su manera de ser, para ser una persona también que crea directamente en lo que la palabra diga, y no que esté creyendo solo en lo que yo quiero. Por eso, cuando nosotros llevamos el mensaje de la salvación, ¿y cuál es el propósito? Es que se reconcilie con nuestro Padre Celestial, porque como decía, muchos de nosotros, bueno, voy a hablar de mi caso. Oye, antes de venir a Cristo, yo era enemigo de Dios, o sea, de mi Padre. Yo era enemigo de Cristo, yo era enemigo, incluso a mí los evangélicos me caían mal. Yo decía que eran personas sin oficio, eran personas sin trabajo, eran personas que solo andaban quitando el tiempo, eran personas que vivían de los demás, porque llegaban a sus casas, les pedían que hacían tamales, que mataran gallinas, que hicieran chicharrones, ¿verdad?, para comérselos ellos. Entonces, así criticaba yo a los evangélicos. Entonces, ahora no me extraña que me critiquen a mí,
¿verdad? Aunque yo hasta cierto punto quizás no practique lo que algunos han practicado en ese momento, porque en aquel tiempo lamentablemente también el hombre se aprovechó de muchas circunstancias para someter a otras personas a su propia voluntad, y eso es por falta de conocimiento de la palabra. Pero ahora que ya conocemos la palabra, pero ahora que nosotros ya estamos ya creciditos, digamos, en el Evangelio, estamos en el crecimiento espiritual, por eso es que debemos de conocer la palabra, para que ya nadie nos engañe, porque eso es lo mejor. Entonces, cuando Cristo nos envía como representantes suyos, o sea, embajadores, somos representantes de su reino. Yo no voy a predicar, ni a enseñar, ni a presentarme como el predicador, o como el pastor, o a presentar mis estudios, a presentar la universidad, o en el ministerio, o en nombre del ministerio que yo estoy. No, nosotros vamos a ir a presentar a Cristo, y ese es otro de los problemas, que muchos quieren imponer una figura ministerial. Y en este caso, cuando nosotros, así como, vaya, en el caso, vamos a suponer, un embajador del Salvador va a otro país, va a representar ¿qué? A su país. Entonces, nosotros como embajadores de Cristo, ¿a quién representamos? A nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha enviado, Él nos ha dado la palabra y nos ha dado la oportunidad de la vida eterna. Así que una vida transformada no se queda callada, anuncia, testifica y vive el mensaje de la cruz. O sea, de que si yo ya reconocí a Cristo, si yo sé que ahora a través de Él mi vida ha cambiado, mi vida está siendo transformada, mi vida ahora es diferente, entonces yo no me puedo quedar callado. E incluso, vamos a decir, los milagros que Él hace en nuestras vidas, nosotros no debemos de callar. Nosotros debemos de testificar todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que anunciar que solamente a través de Él, tú y yo, mi querido hermano y querido amigo, alcanzamos la salvación. Que solamente a través de Cristo, tú y yo alcanzamos la reconciliación con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros éramos enemigos de la cruz, éramos enemigos de Cristo, éramos enemigos del Evangelio, éramos enemigos de los evangélicos, en mi caso. O sea, que cuando no nos agrada, cuando nos quieren hablar, y sabe cuál es el problema. Como la Biblia, lo que leía en Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 hasta el 21, ahí nos habla una clara realidad. Y cuando alguien nos anuncia la verdad, la verdadera realidad, lo que la Biblia dice, no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque a veces somos practicantes de lo que ahí nos están diciendo. Por eso el orgullo, la arrogancia y todas aquellas cosas, mire, debemos de desecharlas. Ya no debemos de decir que yo soy mejor que aquel, ¿verdad? O que yo estoy por encima de los demás. No, todos valemos la sangre de Cristo, todos valemos lo que Él hizo en la cruz, todos estamos a un mismo nivel. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros, de los que ahora estamos en el Señor, podemos venir a decir, no, es que yo nunca pequé, no, es que yo nunca me emborraché, no, es que yo nunca he dicho una mentira, no, es que yo nunca he robado, es que yo nunca he hecho aquí, nunca he hecho mal a nadie. No podemos decir, si nosotros veníamos del mundo, en donde vivíamos nuestras vidas como mejor nos parecía. ¿Y por qué venir ahora a engrandecernos para querernos poner encima de los demás? No, eso no se puede. Y eso demuestra que tampoco somos verdaderos hijos de Dios. O sea, que no hemos tenido ese crecimiento. Porque cuando yo me enaltezco a mí mismo para decir que yo sí sé de la Biblia, que yo sí puedo predicar, que yo sí puedo hacer aquí, o me quiero yo inclusive, pues a veces hasta meter en contra de los demás, eso demuestra que no estoy actuando correctamente. O sea, que cada uno de nosotros debemos de actuar en la medida que la palabra nos indique. Claro, el testimonio, me dijo alguien una vez, el testimonio de una persona íntegra es el que nos arrastra, aunque las palabras convencen.
Sin embargo, el testimonio es mucho más importante que 1000 palabras. Por eso Pablo dijo, prefiero hablar 5 palabras y no miles de palabras, pero bien dichas. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros entendamos la verdad, para que cada uno de nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que pasa en la vida del hombre cuando se ha rendido a los pies de Cristo. Esa transformación que viene del Espíritu, esa transformación que viene a través de la palabra, esa transformación que todos y cada uno de nosotros deberíamos de buscar. Porque la verdad es esta: cada uno de nosotros podemos hablar muchas cosas del Evangelio, podemos hablar muchas cosas de la Biblia, pero a veces no las practicamos. Sin embargo, la palabra nos invita a que cada uno de nosotros practiquemos la verdad, porque la verdad, como dice, nos hará libres. Y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. Así que, como siempre lo he dicho, que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, en este 2 de noviembre del 2025, para estar delante de tu presencia y rogarte por perdón, por misericordia, por sanidades en los cuerpos enfermos y que por las provisiones para todos aquellos, Señor, que en alguna medida, pues, no tienen alimento, que seas tú, por favor, el que nos des, el que nos ayudes a salir adelante y el que nos des la oportunidad también de tener este crecimiento espiritual que solamente lo podemos alcanzar por tu palabra y con la dirección del poder del Espíritu Santo. Papito lindo, asimismo, una vez más te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades, por cada una de nuestras familias a las cuales representamos donde quiera que se encuentren, y que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre nuestros familiares y cada uno de nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que estén. Aquellos, Señor, que están adoleciendo de esos dolores en sus rodillas, dolores en su columna, dolores en sus brazos, en sus manos, inclusive esos dolores en sus ojos o ardor, igual que en su garganta, que seas tú, por favor, papito lindo, obrando, Señor, en la salud de cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que se encuentre. Y asimismo, quiero suplicarte que toques mentes, que toques corazones, que toques vidas, para que en este día muchas personas puedan venir a tus pies, reconociéndote a ti como Salvador personal, y que puedan repetir esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que el Rey pronto estará por llamar a su escogida. Bendiciones.